Hola, buen día. En este pequeño video vamos a revisar de forma muy rápida cómo realizar una prueba de uniformidad a un conjunto de números pseudo aleatorios. Utilizaremos la prueba de chi cuadrada que nos permitirá resolver nuestra prueba de hipótesis, en donde planteamos una hipótesis nula que dice que el conjunto de números pseudo aleatorios RI tienen una distribución uniforme o son uniformes entre 0 y 1. Y una hipótesis alternativa que nos dice que el conjunto de números pseudoaleatorios no son uniformes. Recordemos que estamos evaluando el conjunto de números pseudoaleatorios que fueron generados mediante alguna de los algoritmos que ya revisamos con anterioridad. Lo primero que tenemos que hacer es tener a la mano ya nuestros 30 números pseudoaleatorios. Aquí podemos observarlos. Y la prueba chi cuadrada nos dice que para poder llevarla a cabo tenemos que generar una tabla de frecuencias muy parecida a la que realizamos cuando se diseña un histograma. Vamos a empezar con algunos datos que necesitamos para desarrollar la tabla. El primer dato es n, el número total de datos que voy a analizar. Puedo utilizar la función contar para verificar cuántos datos tengo. Y luego me voy a pasar al valor de m. M se refiere al número de intervalos que necesito para desarrollar mi tabla de frecuencias. De acuerdo a nuestra bibliografía, tenemos diferentes formas de cómo calcular el valor de m. La más común, la más conocida, es obtener la raíz cuadrada del número total de datos que estoy analizando. Entonces obtengo la raíz cuadrada de n y me dice que tengo 5.47. Como son intervalos, necesito un número entero. Entonces voy a redondear siempre hacia arriba ese valor y voy a tener 6 clases, o el valor de m va a ser igual a 6. Después viene el ancho de clase, es decir, cuál va a ser el ancho entre cada intervalo. Nosotros decimos que los números pseudoaleatorios están generados entre 0 y 1, entonces el rango total debe ir desde 0 hasta 1. Voy a dividir entonces 1 entre el número de clases que necesito y me va a dar entonces un ancho de clases. Como nos dice el ejercicio, vamos a analizar esta prueba con un intervalo de confianza del 95%, por lo tanto el valor de alfa va a ser de 0.05 o 5%. Con esta información yo ya puedo empezar a realizar mi tabla. Los intervalos que voy a definir van a iniciar desde 0, ¿sí? Porque 0 es el valor mínimo que puedo tener. Entonces voy a tener para cada intervalo un límite inferior y un límite superior. El límite inferior, el primer límite inferior va a ser 0 y el primer límite superior va a ser igual al límite inferior más el ancho de la clase. El siguiente intervalo va a ser igual al límite superior de la clase o del intervalo anterior. Y el límite superior va a ser el límite inferior más el ancho de clase. Y así nos vamos a ir para todos los intervalos. Entonces yo puedo observar que hay algunos elementos que puedo arrastrar mis fórmulas, pero debo de fijar antes el valor del ancho de la clase para que ese no se mueva cuando yo arrastre los valores hasta las 6 clases que yo definí que necesito.
este valor también lo voy a arrastrar. Y si observamos, tenemos entonces cada intervalo con un límite inferior y un límite superior. El límite inferior es igual al límite superior de la clase anterior. Al final, el número hasta donde llegamos va a ser el 1, que va a ser el límite. Recordemos que estamos generando números entre 0 y 1. A continuación, el siguiente paso es calcular la frecuencia observada, es decir, cuántos números pseudoaleatorios de los que están generados acá, de los 30 generados, están en el primer intervalo, entre 0 y .166.7. Y así para cada uno de los intervalos. Vamos a utilizar una función en Excel que se llama contar.si. Punto conjunto. Y vamos a analizar. El primer criterio que nos pide o parámetro es el rango de números, sería toda esta matriz. Y luego nos dice cuál es el primer criterio. El primer criterio que necesitamos que cumpla es que ese conjunto de números sea mayor o igual al límite inferior. Para definir que contabilice los que son mayores o iguales a 0, que es el límite inferior de este intervalo, voy a escribir comillas, el símbolo de mayor igual, cierro comillas, pongo un ampersand y luego hago referencia a la celda. Tengo que agregar el ampersand para que pueda tomar el valor de la celda. Esto es porque no estamos digitando directamente un número, sino que estamos haciendo referencia a una celda. Entonces ya definimos el primer criterio. El segundo criterio dice que este mismo rango de números, en este mismo rango de números, yo voy a decirle que me cuente los que son menores al límite superior. Entonces voy a colocar comillas, menor, ampersand, límite superior. Mucho ojo que aquí estamos evaluando para que cuente los que son mayores o iguales al límite inferior y solo los que son menores al límite superior. ¿Por qué no menores e igual? Porque acuérdense que estamos repitiendo este límite es el mismo de acá. Entonces, si dentro de los números llegara a salir el .166.7, el Excel no sabría dónde contabilizarlo si aquí pongo también igual. Entonces estoy definiendo que si llegara a salir ese número lo tiene que contabilizar en la segunda clase. Entonces doy Enter y ya me contó, dice que hay 7 datos que están en este intervalo. Voy a correr mis fórmulas, solo me voy a asegurar de fijar el rango de los números, porque este no necesito que se mueva, necesito que siempre sea el mismo. Ahora que ya fijé los valores, nada más voy a recorrer para cada intervalo y conocer cuántos datos hay en cada intervalo. Antes de contabilizar que estén los 30 datos o los 30 números pseudoaleatorios, voy a verificar para la última clase. Aquí sí es muy importante definir que voy a analizar mayor o igual que el límite inferior y menor e igual que el límite superior. Esto solo para la última clase, porque ya no tenemos una siguiente clase que va a incluir el número del límite superior. Entonces ahí verifico, no hay ningún cambio, es decir, en estos números pseudoaleatorios no hay ningún 1, pero si llegara a aparecer un 1, si lo hubiera dejado como estaba anteriormente, no hubiera contabilizado ese valor. Ahora voy a hacer una autosuma para verificar que estén completos los 30 datos. Así ya tengo la frecuencia observada. A continuación voy a calcular
el valor de frecuencia esperada, es decir, lo que se esperaría que se obtuviera para cada intervalo. Esto va a ser igual a n sobre m, n sobre m. Entonces yo esperaría que para cada uno de los intervalos de clase yo tuviera 5 observaciones. Recordemos que estamos analizando una prueba de uniformidad y yo esperaría que si mis datos son uniformes en cada intervalo tuviera el mismo número de observaciones. Eso sería lo esperado. Por último, tengo que calcular el valor del estadístico, que va a ser referente a la función o a la fórmula, que tenemos definida por la prueba chi cuadrada, que dice que va a ser igual a la diferencia de E menos la frecuencia esperada menos la frecuencia observada al cuadrado dividido entre la frecuencia esperada. Aquí tenemos la fórmula, es esta misma que tenemos acá. Entonces voy a utilizar fórmulas para trabajar este campo. Entonces tenemos EI menos OI, esto elevado al cuadrado, y todo a su vez, todo ese valor dividido entre EI. Aquí al final yo tengo ya una función de suma y aquí nada más resta arrastrar los valores. Ya tengo entonces el valor de mi estadístico y lo único que voy a hacer va a ser jalarlo para esta pequeña tabla para que lo tenga de referencia. A continuación voy a obtener el valor del estadístico de tabla. Para calcular el valor en tabla voy a utilizar la función inversa de la distribución chi. Entonces voy a anotar inverso chi cuadrada y voy a anotar la probabilidad. Como estoy utilizando la función inversa, recuerden que en Excel, en vez de tomar el valor de alfa, como es lo que nos marca la fórmula si la sacáramos de las tablas de la distribución de probabilidad, vamos a utilizar su complemento. Entonces voy a anotar 1 menos el valor de alfa, y para los grados de libertad nos dice que tiene que ser m menos 1 grado de libertad. Entonces voy a colocar m menos 1 grado de libertad. Y ahí tengo el valor de mi estadístico de tabla. ¿Cómo voy a concluir para esta prueba? Me dice que si el valor del estadístico que obtengo después de obtener mi tabla de frecuencias, el estadístico de chi cuadrada, es menor que el valor del estadístico de tablas, entonces yo no puedo rechazar la hipótesis nula y entonces se concluye que con un 95% de confianza los datos se comportan de manera uniforme. De esta manera llevamos a cabo esta prueba de uniformidad para nuestros números pseudoaleatorios. Recuerden que esta es una de las 4 pruebas que nuestros datos tienen que cumplir para que podamos utilizarlos posteriormente. Eso es todo. Espero hayan entendido todo lo referente a esta prueba de uniformidad.